Bienvenidos queridos auditores a nuestro canal Conciencia. Soy Lola desde el último lugar del mundo y hoy vamos a hablar de cómo el ser humano se limita a sí mismo a la hora de querer proyectar una nueva realidad. Sean todos muy bienvenidos. Sí, mi querido auditor, mi querida diosa. Cuando hablamos de proyectar una nueva realidad, de manifestar lo que tú quieres, estamos hablando de que el ser humano, a través de la divinidad, de su propio poder, se permite a sí mismo tener todo lo que quiera tener. El solo concepto de pedir es un concepto alegórico, pero no significa que tú literalmente le pidas a Dios o al universo que te dé lo que tanto tú antes deseabas. Esto debe ser corregido. Pero ¿cómo el ser humano se va limitando a sí mismo? Quiere proyectar una nueva realidad. Pongamos de ejemplo dinero o Christian Grey, también la Julieta. Sin importar lo que desee, todo es permitido por sí mismo. El ser permite a sí mismo tener, por medio de la facultad de sentir ahora lo que antes deseaba. Pero, ¿cuál sería el factor negativo a la hora de querer proyectar una nueva realidad? ¿Por qué el ser humano no se permite a sí mismo tener? Bueno, tenemos varios conceptos aquí. El primero es no confía en sí mismo. Claro, el ser humano en general se lo cree todo. Ese no es el problema. El ser humano se cree todo lo que le dicen. El problema del ser humano no es creer, es confiar en sí mismo. Necesita la evidencia física de su trabajo mental. Necesita hacer este concepto de hacer. En el mundo físico tenemos que hacer las cosas, ganarse el merecimiento. Tiene que moverse a través de la evaluación de otras personas, esforzarse, luchar. Se mueve a través del miedo. Pero el ser es diferente. El ser tiene todo por sí mismo, se permite tener absolutamente todo. No tiene que merecer nada, porque ya lo tiene, como un estado subjetivo en la cuarta dimensión. El ser humano no tiene problemas con creer, se cree todo. El problema del ser humano es confiar en sí mismo, en el poder que tiene y en el conocimiento que maneja. Ese es el verdadero problema. Y por esta razón no se permite tener lo que siempre ha deseado. Sabe que el primer concepto es ser. Sabe que tiene que hacer una creencia, tiene que creer para poder tener. Tiene que hacer su trabajo y su trabajo es hacer una creencia. Sin embargo, aquí es donde viene lo dramático para muchas personas. Comienza a hacer todo lo contrario de lo que tiene que hacer. Como no confía en sí mismo, ni en el trabajo que está haciendo, comienza ¿a qué? A evaluar. Primero que todo, el tiempo. Se limita por su percepción física, comienza a controlar con limitaciones y medidas físicas algo que le pertenece al ser divino, invisible. Las fuerzas de la naturaleza, del universo son invisibles, pero tú aún quieres controlarlas con las medidas del mundo físico. El tiempo, distancia, magnitud, rapidez, velocidad. ¿Qué es lo más difícil, lo más fácil, lo más terrible, lo más complicado, lo que es un proceso? Y podemos especificar. Comencemos con el tiempo. Tal como habíamos hablado en los videos anteriores sobre el tiempo, el ser humano se limita a sí mismo a la hora de querer proyectar una nueva realidad, moviéndose en una forma lineal, pasado, presente y futuro, siempre hacia adelante y hacia atrás, nunca viviendo su momento, y comienza a controlar lo que no se está moviendo, según él. El ser humano no puede ver las fuerzas de la naturaleza, del universo moviéndose, pero necesita controlarlo a través del tiempo, y comienzan las horas, los días, las semanas y los meses. Es que yo estoy manifestando, colocándose automáticamente en sí mismo por un proceso. También
lo que es más fácil y lo que es más difícil, limitándose a sí mismo, no porque el universo lo dijo, el universo nunca estableció qué podía ser más fácil o más difícil. Fue el ser humano a través del ego, limitado por sí mismo y por lo que dicen otras personas, no porque él considere que es más difícil. Sin embargo, escuchó también por ahí, no solamente su propia percepción, sino que escuchó por ahí y leyó por ahí que todo es un proceso y automáticamente se identifica con esa situación y pasa a ser un proceso. Yo estoy manifestando, yo estoy asumiendo, colocándose en un proceso. ¿Por qué? Si le están diciendo al ser humano a través de la Biblia que todo es ahora y en este momento, ¿por qué a través del ego sigues colocándote y adaptándote en un proceso? Asumiendo, manifestando. Si todo es ahora, ¿por qué sigues racionalizando esta situación? Yo soy ahora lo que antes deseaba. ¿Por qué conscientemente vuelvo al pasado, entre comillas, y me coloco en una situación de proceso? ¿Lo ven? ¿Qué es más fácil, qué es más difícil? ¿Quién decidió eso? También el ego. ¿Qué es más rápido? Otra vez el ego. ¿Qué podría ser más difícil, más rápido? Colocando distancia. Lo vuelvo a decir. Tiempo, distancia, magnitud, espacio. El ser humano ha decidido por sí mismo limitarse a través de estas situaciones procesales. Si todo es ahora, ¿por qué insisto en decir que yo estoy manifestando o que nada se está moviendo? Lo que pudiera ser más difícil, será más difícil porque yo estoy ocupando ese estado de conciencia, porque yo lo estoy asumiendo, yo me coloco ahí, me identifico con esta situación y lo voy a tener que vivir, lo estoy haciendo una creencia, porque es mi elección. O sea, ya tengo el tiempo, me estoy evaluando, todavía no entiendo qué es este momento, solo este momento, pero sigo evaluando pasado, presente y futuro, y además le pongo horas, días, semanas y meses. Ya le agregué el tema de que si es más fácil o es más difícil. Esto no tiene que ver con el universo, tiene que ver con algo que yo decidí que podía ser más fácil o más difícil. Pero, ¿dónde aparece eso en las escrituras? Eso no aparece en las escrituras. Doy fe de esto como estudiosa de la Biblia. Les puedo asegurar que en ningún concepto, en ningún versículo aparece el grado de distancia, dificultad y magnitud ni tiempo que el ser humano a través del ego gestiona. Pero ahí vamos, colocándonos por falta de confianza en sí mismo y en su trabajo, etiqueta su situación de manifestación como más difícil o más fácil. Evaluemos la velocidad. No, esto es más rápido y esto es más lento. Tampoco aparece en la Biblia, en las escrituras, que pudiera ser esto más rápido o que pudiera ser más lento. Es una etiqueta que el ser humano toma. Se identifica con él porque es tan simple como que he decidido que esto pudiera ser más grande y esto pudiera ser más pequeño. Por lo tanto, lo más grande va a ser más lento y lo más pequeño va a ser más rápido. Vámonos al grado de importancia. Qué terrible. Como esto es más importante para mí, podría ser más lento. Y como esto no es tan importante, por eso se da más rápido. Otra vez estoy haciendo un ejercicio de decidir por el universo qué pudiera ser más o menos que otra cosa. Pero eso no aparece en las escrituras. No, es algo que a través del ego, el ser humano se vuelve a identificar con este ego, donde sigue escuchando y donde sigue leyendo a personas que dicen que esto puede ser un proceso. Es un proceso, tienes que vivirlo. Y la verdad es que no es así, porque automáticamente deberíamos nosotros concentrarnos en el conocimiento. Y el conocimiento dice que todo es en este momento. Y todo se mueve a la velocidad de la luz, incluso más rápido que eso. Y que toda manifestación es instantánea. Pero ahí vamos, el ser humano, por falta de confianza en sí mismo y del trabajo que está haciendo, etiquetando ya en el tiempo, facilidad, distancia. Esto está más lejos. ¿Por qué? Porque ha pasado tiempo. Mira,
Lola, yo vengo manifestando hace rato. Llevo mucho tiempo, llevo meses y nada pasa. Yo sé que esto es grande y por eso es más lento. Así, tal cual me han descrito situaciones en concreto, colocando distancia, magnitud, grado de dificultad y velocidad. Insisto en esto, es el ser humano, a través del ego, condicionado, que pone etiquetas a los eventos simplemente porque ha decidido que sea algo más grande, algo pequeño, más rápido o más lento. Pero en las escrituras no aparece ni el tiempo, ni la distancia, ni la magnitud, ni la velocidad. Pero el ser humano, a través del ego, decidió etiquetarse a sí mismo para dificultarse las cosas, porque no confía en sí mismo ni en el trabajo que está haciendo para transformar su vida. ¿Lo ven? Voy a seguir. Ya tenemos lo más difícil, lo más fácil, lo más difícil y lo más fácil y volvemos al espacio. Esto tiene que ver con cómo nos limitamos con el entorno inmediato. La comprensión del mundo que rodea al ser humano tiene muchas situaciones y las traspasa al ser, se identifica con ello. Me ha pasado, he escuchado en varias situaciones donde me dicen, mira Lola, yo me sé la teoría completa, pero a la hora de poder o querer manifestar no me resulta. Si yo tengo súper clara la fórmula, debería obtener el resultado final igual. Como esto es tan exacto como las matemáticas, tal cual lo dicen las escrituras, si yo sé la teoría, yo debería saber aplicar los conceptos para obtener un resultado final. Si yo no estoy obteniendo el resultado final, es porque a mí algo me falta en la teoría que no he comprendido a cabalidad. Así de simple es. El ser humano puede sentirse limitado por sus propias capacidades y recursos. Se condiciona a sí mismo, y voy a insistir en esto, solamente porque no confía en él ni en el trabajo que está haciendo. Sí, señor. ¿Será posible esto, Lola? ¿Será que esto puede resultar? ¿Será que yo puedo proyectar esto? Y aunque digamos todos los días, y aunque lean todos los días, y aunque escuchen todos los días que para quien cree todo es posible, seguimos desde el miedo queriendo proyectar y consultamos. Lola, ¿es posible? ¿Será que se puede? ¿Se podrá tal cosa? Porque claro, el ser humano no confía en sí mismo. Y cuando se nos está diciendo que todo es posible para quien cree, es todo sin letras chicas, sea lo que sea. Nunca jamás escuches a otra persona que hable a través del ego para limitar tu deseo. Porque es por el simple hecho de tú, mi querido creador, tú, mi querido auditor, mi diosa, por el simple hecho de tener un deseo, ese deseo tiene su propia facultad de proyectarse al exterior. Y el único trabajo que tienes que hacer es observarlo enfocadamente y concentrar tu energía en un resultado final en tu mente. Si tú tienes un deseo, ese deseo por sí mismo ya fue respondido. ¿Por qué nos vamos a limitar a través de las percepciones o a través de los comentarios de otras personas? Si todo es posible para quien cree, ¿en qué minuto permitimos que nos roben los sueños? ¿Por qué? Porque el ser humano no confía en sí mismo ni en el trabajo que está haciendo. Se siente limitado porque como no confía en sí mismo, escucha a alguien más. Y ese alguien más no siempre va a tener el mismo grado de conciencia que tú y podría botar tus sueños, debilitándote. Todos los conceptos que he mencionado en este audio tienen que ver con hábitos de todos los seres humanos a la hora de querer proyectar una nueva realidad. Dificultad, velocidad, magnitud, distancia, tiempo, posibilidad, límites absolutos. Todos estos no son reales. Los creamos nosotros por la falta de confianza en el conocimiento que tenemos.
en la falta de confianza que tenemos en nosotros mismos en el trabajo que estamos haciendo, en la falta de disciplina mental. Yo tengo que crear hábitos. Todos queremos proyectar una nueva realidad, sea Christian Grey, sea la Julieta, sea un Christian Grey nuevo o uno anterior. Quiero recuperar una relación de pareja, quiero establecer con alguien nuevo, quiero un dinero, quiero salud, quiero recuperar un dinero, quiero un trabajo en particular. Lo que sea que tú quieras, tú lo puedes tener. Solamente debes concentrar tu atención enfocada, tu energía en la positividad. El final está hecho. Visualizo, confirmo, agradezco, aprecio lo que tú decidas hacer como trabajo mental. Porque no todos hacemos las mismas cosas. Pero lo que tú decidas hacer, que sea positivo, varias veces al día y que nadie te saque de ahí. No permitas que el ego del ser humano te separe de tu divinidad, de tu poder. Nadie, absolutamente nadie, puede robarte los sueños, pero tú permites que tu energía se debilite. Ahora, si ya sabemos que el tiempo, la dificultad, la distancia, el espacio, la magnitud, la posibilidad, la fluidez, velocidad, son situaciones que yo considero negativas porque las estoy evaluando, mi compromiso hoy y de aquí en adelante es no volver a gestionar ni etiquetarme con ninguno de estos factores. El ser humano, con su poder divino interior, se permite absolutamente todo. Debes comprender, mi querido auditor, mi querida diosa, que si tú quieres algo, no puedes medir lo que le pertenece a Dios y al Espíritu con las medidas limitantes del mundo físico. Que nunca jamás lo que une el Espíritu lo separe el ego. Este ego, vamos a hablar de él también, no es siempre tan negativo. Pero en este caso, cuando quieres proyectar una nueva realidad, si te mueves a través del ego, vas a encontrar todas las dificultades posibles. Y las vas a vivir por ponerle atención. Y mientras más atención le pongas, más difícil va a ser para ti poder proyectar una nueva realidad. Insisto en esto. Creer para el ser humano nunca fue difícil. Se lo cree todo. Así es como podemos ver cómo a través del tiempo la religión ha dominado al mundo. Ahora es hora de despertar. Nosotros tenemos la capacidad de proyectar todo lo que queramos. Todo lo que queramos. Depende de nosotros. Nosotros nos permitimos ser, tener y experimentar. No hay nada bueno ni nada malo. Es positivo o negativo, porque todo se trata de energía, frecuencias, nada más. Es la vibración de lo que tú sientes, lo que es correspondido. Entonces, si yo sé que puedo tener absolutamente todo lo que yo quiera, porque estoy gestionando y etiquetando situaciones a través de la limitación del mundo físico, lo que le pertenece al espíritu, solamente piénsalo, revísalo donde estás y haz los cambios, porque finalmente quien se permite ser, tener y experimentar eres tú, mi querido creador, mi querido auditor. Pero si no haces los cambios, vas a seguir en procesos, vas a seguir esperando, vas a seguir evaluando, vas a seguir controlando, vas a seguir limitándote a ti mismo. Escucha este audio, analízalo y me comentas por interno. ¿Lo ves? Todo es posible para quien cree. Y lo primero que debes hacer es aprender a confiar en ti y en tus ritmos. ¿Lo ven? ¿Me escuchan? Soy Lola, difusora espiritual, practicante de las leyes espirituales todas, amante de la metafísica, colaborador universal
y escritora siempre en proceso de creación. Y desde el último lugar del mundo te digo, mi querido auditor, mi querida diosa, comprender todos los conceptos mencionados anteriormente te va a ayudar a ti a proyectar una nueva realidad. No te identifiques con el mundo físico, las limitaciones del mundo físico no le pertenecen a Dios. ¿Por qué sigues separando lo divino a través del ego? Piénsalo. Te dejo un beso.